Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Hemos estado reflexionando sobre los textos del capítulo 7 en el libro del Apocalipsis. Pero el día de hoy nos toca examinar el capítulo 8 del verso 1 al versículo 5. Y es una sección importante porque forma parte de lo que se empezó a explicar en el capítulo 6 con respecto a los sellos. Si ustedes echan memoria un poco de lo que enseñamos unas semanas atrás, recordarán que habíamos dicho que los 7 sellos son simplemente el circular de nuestro mundo desde que Cristo fue recibido en la gloria hasta que Cristo regrese por segunda vez. De manera que los sellos nos están revelando cómo nuestro mundo se va a desarrollar, cuáles son las circunstancias por las cuales nuestro mundo se va a desenvolver desde que Cristo fue llevado al trono del Padre hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y entonces, bajo esa lógica, lo más razonable es que si los sellos nos están revelando el progreso de nuestro mundo, si así se le puede llamar, el circular de nuestro universo, los acontecimientos que van a marcar nuestra era, desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese, lo más obvio es que el séptimo sello es la llegada del Hijo de Dios. Si ustedes echan un vistazo al sexto sello que aparece en el capítulo 6, del versículo 12 al versículo 17, ahí se nos habla de cómo se empieza a dar la antesala de lo que es la segunda venida de Cristo. Hay un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se convierte toda como de sangre, las estrellas empiezan a caer del cielo y las potencias de los cielos empiezan a ser conmovidas. Y entonces en esa escena se nos dice cómo los reyes, grandes, poderosos, todos los seres humanos que no creyeron en Cristo, clamaban a los montes y a las peñas diciéndoles: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. No es precisamente que el sexto sello sea la segunda venida de Cristo, son los momentos previos a la aparición del Hijo de Dios. Son los eventos que preparan el gran día. Estamos hablando del preámbulo, del preludio, de la antesala, de la gran promesa que nosotros, el pueblo de Dios, hemos estado esperando. Y entonces, si el sexto sello es la antesala de la segunda venida de Cristo, lo más congruente es que el séptimo sello, sin duda alguna, sea la consumación de todas las cosas, sea la aparición del Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a dedicarnos a explicar entonces el séptimo sello. Oremos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti toda honra, toda gloria y alabanza, porque tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que existe, porque tú nos diste vida, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Te damos las gracias en esta mañana porque nos permites despertar, algunos con salud, algunos otros no, pero en todas las circunstancias hoy te damos la gloria. Y te rogamos, Señor, que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la revelación de tu palabra.
porque no hay otra revelación, Señor, excepto la que tú nos has dejado en tu palabra. Permítenos ver a la Biblia como nuestra máxima autoridad y danos hoy los ojos de la fe para poder echar mano de tus promesas. Abre los ojos de aquellos que tienen dificultad para entender este libro tan hermoso que tú nos has dejado. Y te pedimos por nuestros hermanos que a la distancia en casa nos ven. Tú, Señor, conforta sus corazones y llénalos del conocimiento de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El séptimo sello. Bueno, entonces mencionábamos que los sellos son una especie de desarrollo que están manifestando el circular, el caminar de nuestro mundo, desde que Cristo se fue y hasta que Cristo regrese. Ese sería el paréntesis. Y es por eso que el primer sello nos habla de la victoria del Imperio Romano, simbolizada por un jinete que cabalga un caballo blanco. El segundo sello nos habló de otro jinete que montaba un caballo bermejo, que de alguna manera estaba simbolizando la guerra. Y así, consecutivamente, se nos empieza a hablar de circunstancias catastróficas que acompañan el avance o el movimiento de nuestra historia. Guerra, hambre, enfermedades, persecución al cristianismo. Pero todo debe culminar con el séptimo sello. Es entonces en el séptimo sello cuando Cristo, cuando el día de la ira, cuando las oraciones de todos los santos son contestadas y Dios viene por segunda vez en la persona de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Si recuerdan bien, habíamos también mencionado que el Apocalipsis no es un libro cronológico, no tiene una secuencia histórica o cronológica. Si este fuera el caso, pues entonces el libro tendría que acabar en el capítulo 8 o en el capítulo 6, si así lo quisiéramos ver. La realidad es que el libro del Apocalipsis sí tiene una secuencia, pero no es una secuencia histórica o cronológica. Es una secuencia de símbolos que buscan revelarnos los principios y las verdades más importantes del reino de Dios. En este caso, la secuencia que aparece en el Apocalipsis está estrechamente relacionada con el número 7. Se nos habla de 7 iglesias, lo cual ya estudiamos. De inmediato empieza otra secuencia, que son los 7 sellos. Después otra secuencia que son las 7 trompetas. Y por último tenemos las 7 copas. Por ahí también se mencionan 7 truenos, pero no son revelados, y entonces por eso no los estamos considerando. Pero en esta secuencia de 7 sellos, trompetas y copas, lo que tenemos es lo mismo, una explicación de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer en nuestro mundo desde que Cristo se fue y hasta que Cristo regrese por segunda vez. De manera que el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa son paralelas, nos están narrando el mismo evento desde perspectivas diferentes. Es algo similar a lo que aparece en los evangelios. Mencionábamos que los evangelios sinópticos, aunque fueron escritos por personas diferentes, nos están narrando de alguna manera el mensaje del reino en la enseñanza, vida y obra de Jesús de Nazaret. Sin embargo, vamos a encontrar detalles en el libro de Mateo que no vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Y vamos a encontrar algunos detalles en Marcos que no vamos a encontrar en Lucas. Esto no significa que hablen de cosas distintas, simplemente que su perspectiva, su enfoque, está dirigido a algunos aspectos que el otro evangelista no mencionó. Y entonces los sellos, trompetas y copas están apuntando a lo mismo, con diferentes colores, con diferentes aspectos, pero el punto es que el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa
nos hablan de la consumación de todas las cosas, de la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo 8, del verso 1 al verso 5. La palabra de Dios dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, pareciera que el séptimo sello no tiene gran relevancia, pero cuando empezamos a rascar la información que se nos brinda del verso 1 al verso 5, nos vamos a dar cuenta de la gran importancia que el apóstol Juan nos está queriendo revelar. Bueno, en el verso 1 dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En definitiva, esto debe ser entendido como un símbolo nada más. El hecho de que se nos diga que en el cielo se hizo un silencio como por media hora, ya nos debe estar indicando que sin duda alguna estamos ante un símbolo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del cielo, estamos hablando de una esfera trascendental que muchas veces la Biblia describe como el paraíso de Dios. En otras ocasiones usa otra figura como el seno de Abraham. Eso aparece en Lucas 16 y en el Talmud. El seno de Abraham para los hebreos era el lugar de consuelo, lo que aquí tenemos descrito como el cielo. Jesús le llamó la casa del Padre, en otras ocasiones se le llama el granero, el tercer cielo. Pero todas estas descripciones o todos estos títulos están apuntando a ese lugar, a ese estado de existencia en donde algún día los que muramos en Cristo tendremos reposo y consuelo eterno con Dios el Padre y con Cristo. Pero esa realidad trascendental, hermanos, es una esfera muy diferente a la cual nosotros conocemos. Nosotros bajo esta esfera terrenal estamos limitados, y es por eso que nos enfermamos, y es por eso que morimos, y es por eso que muchas veces vivimos bajo estrés, porque tenemos limitantes. Una de estas limitantes, que sería tal vez de las más importantes, es que nosotros estamos bajo el régimen del tiempo. Eso significa que nosotros estamos subordinados a esa realidad física que Dios creó, a la cual se le llama el tiempo. Bajo esa perspectiva, en esta realidad temporal, nosotros nos movemos constantemente, nuestro cuerpo se va moviendo, apuntando hacia la degradación y llegando a la muerte. Volvemos a ser polvo del cual fuimos creados. Y entonces nosotros estamos constantemente pasando. Nosotros no podemos durar aquí. Nosotros podemos contabilizar nuestros días, nuestros pasos. Pero cuando hablamos de aquella realidad celestial, estamos hablando de un lugar donde el tiempo no es una limitante. Y si quisiéramos ser incluso más realistas, en la eternidad, por eso es eternidad, el tiempo no existe. Es por eso que la Biblia nos hablará de la eternidad muchas veces usando algunas explicaciones como que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es por eso que cuando leemos algunos textos nos daremos cuenta que la eternidad se caracteriza por un presente continuo,
Por eso el Señor dijo en Éxodo, yo soy el que soy. Por eso el Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso Cristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque la eternidad y el ser de Dios se caracterizan por la inmutabilidad. Entonces lo que quiero decir es que cuando una persona muere y llega a la presencia de Cristo, esa persona ya está con su cuerpo resucitado, ya está en la plenitud de las promesas de Dios y no está esperando nada. Si la persona estuviera esperando algo, entonces el concepto de eternidad sería precisamente algo absurdo. Cuando una persona muere está en la presencia de Cristo, está contemplando todas las promesas de Dios. En el cristianismo, a lo largo de su historia se desarrolló una doctrina que se conoce como el estado intermedio. Esto enseña que las personas que mueren están en el cielo como una especie de Gasparín o espectro sin cuerpo, esperando a que se efectúe la resurrección para que se les brinde ese cuerpo glorificado. Bueno, esto se explica así muchas veces porque no se está entendiendo el concepto de eternidad. Pero precisamente lo que queremos tratar de anular es ese pensamiento de que cuando lleguemos al cielo todavía vamos a esperar algo. La realidad es que ya no esperaríamos nada porque estamos en la plenitud de las promesas de Dios, estamos en un estado eterno. Y entonces, cuando se dice en el verso 1 que se hizo silencio en el cielo como por media hora, simplemente estamos ante un símbolo que está reflejando que los seres celestiales, que todo el universo celestial está expectante, y repito, es un símbolo que nosotros podemos entender bajo esta perspectiva, está reflejando que esa realidad está expectante, está impactada de lo que va a acontecer. Es como cuando estamos ante una obra de teatro muy importante y entonces viene el clímax, viene el evento más importante y regularmente todas las personas guardan silencio, ¿no? El impacto, el asombro es tan grande que ninguna persona pronuncia palabra alguna. En el verso 2 se nos dice, y vi a los ángeles, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El versículo 2 ya empieza a adelantarnos la segunda sección de 7, pero que tiene que ver ya no con los sellos, sino con 7 trompetas. Eso lo vamos a explicar dentro de 8 días, pero solo como para reforzar lo que venimos diciendo, pues se nos va a empezar a hablar de lo mismo, de situaciones catastróficas, de situaciones trágicas que nuestro mundo va a experimentar hasta que llegue la consumación. O sea que la séptima trompeta, si usted la analiza desde hoy, se dará cuenta que es la consumación de las promesas de Dios o la segunda venida de Cristo. Pero la trompeta es un símbolo. Algunas personas muy interesantes especulan diciendo que por Rusia, por Estados Unidos, que incluso en nuestro país se han escuchado toques de trompeta en el cielo y hacen referencia a lo que el Apocalipsis dice. Sin embargo, eso es absurdo porque Juan no está hablando de eso. Las trompetas son simplemente un símbolo del llamado. Cuando los israelitas eran convocados a una santa asamblea, regularmente se tocaba un cuerno, conocido como el shofar, que era en ese momento una especie de trompeta que se usaba para llamar o convocar a todo el pueblo santo. Los ejércitos romanos también, para convocar a sus soldados, tocaban una trompeta, y esto era muy importante porque eso llamaba la atención para que acudieran al llamado del emperador o del general. O cuando entraba el emperador a la ciudad o algún general importante, se tocaban las trompetas para llamar la atención del pueblo y que estuvieran atentos al evento que iba a ocurrir. De manera que las 7 trompetas están reflejando diferentes llamados de Dios a la humanidad, llamados al arrepentimiento, a través de plagas, a través de catástrofes, a través de circunstancias trágicas. Cada toque de trompeta es un jalón de orejas, por así decirlo,
que Dios le hace a la humanidad para que se arrepienta. Es por eso que cuando hablamos de las trompetas en el capítulo 9, versículo 20, se dice que los hombres que no fueron muertos con las plagas de las trompetas, ni aun así se arrepintieron. Verso 21, capítulo 9, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, aquí está confirmando lo que estamos diciendo. Las trompetas son simplemente un llamado de Dios al arrepentimiento. Pero por lo que vemos, ni aun así la humanidad se va a arrepentir. Bueno, esto sería como un preámbulo a lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, pero sigamos con el séptimo sello, que es lo que nos compete el día de hoy. Capítulo 8, versículo 3, nos dice lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bueno, esta imagen que aparece en el verso 3, que nos habla de un ángel con un incensario de oro, al cual se le da mucho incienso para que lo añada a las oraciones de los santos, pues tiene que ver con lo que ya se había explicado en el libro del Apocalipsis. El incienso solamente es un símbolo de las oraciones de los santos, los cuales piden venganza, los cuales piden protección, los cuales piden consuelo. Por ahí, no sé, recuerdan tal vez en el capítulo 5, versículo 8, ahí se explica el símbolo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, estas copas de oro llenas de incienso es el símbolo de las oraciones que los santos elevan ante el trono de Dios. Y por ahí podemos ver cuál es el contenido de sus oraciones. En el capítulo 6, versículo 10, se dice que los santos clamaban a gran voz diciendo: Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ese es el contenido de su oración. Las oraciones, sea cuales sean, de todos los santos a lo largo de la historia de nuestro mundo, están colocadas en una especie de embudo, si así lo queremos ver, en donde todas apuntan a la pregunta: Señor, ¿cuándo harás justicia? ¿Cuándo le retribuirás a los injustos? ¿Cuándo vengarás la sangre de nosotros y de nuestros hermanos que mueren en la tierra? Este es el contenido. Nosotros podemos pensar en algunas personas perversas que le hicieron daño al cristianismo y que en vida no recibieron retribución alguna por sus actos perversos. Podemos pensar incluso en Adolf Hitler, que fue un hombre que persiguió a gran escala al pueblo judío, y podemos casi estar seguros de que en vida él no recibió ninguna retribución. Él se la vivió muy tranquilo, muy en paz. Podemos pensar en algunos perseguidores de la Santa Inquisición o del Medioevo que mataron a algunos cristianos, que quisieron sacar a la luz la verdad, que quisieron traducir la palabra, y pareciera que en vida ellos vivieron en deleites, en placeres, muy en paz, e incluso pensando que Dios les apoyaba. Pero bueno, la retribución a los perversos, la retribución a aquellas personas que nos hacen mal, muchas veces no va a llegar en esta vida. Su retribución llega precisamente cuando Cristo regrese por segunda vez y le retribuya a los que nos pagaron con mal, de acuerdo a sus obras, en llama de fuego, como dice por ahí el apóstol Pablo, y entonces es en ese día cuando ellos recibirán el pleno castigo de su maldad. Precisamente en el Apocalipsis las oraciones de los santos están enfocadas a eso, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, justo y santo, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vayan conmigo a segunda carta a Tesalonicenses, porque es ahí en donde podemos ver el cumplimiento de las oraciones de aquellos hermanos que piden justicia, de aquellos hermanos que piden venganza,
Y es que la venganza en sí no es mala. Es malo cuando nosotros nos vengamos de manera personal, pero la venganza es algo justo. La retribución a aquellos que hacen mal es algo bueno, pero solo Dios lo puede hacer. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, a su tiempo su pie resbalará y lo que les está preparado. Por ahí lo dice Deuteronomio capítulo 27. Bueno, en la segunda carta a Tesalonicenses se nos quiere explicar de manera detallada lo que el apóstol Pablo explicó en la primera carta. Y no es que el apóstol Pablo haya confundido a los hermanos, sino que por la mala información y por la influencia de falsos apóstoles y algunas cartas falsas, los tesalonicenses no tenían muy en claro ya el asunto de la segunda venida. Así que la segunda carta a Tesalonicenses es como una amplificación detallada de aquellos aspectos mal interpretados por los hermanos en Tesalónica. Pero destacando el punto de la venganza de Dios hacia los impíos que nos hacen mal, hemos dicho que muchas veces en vida estas personas no sufren estragos, no sufren nada con respecto a su maldad. Y la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, si quieren leer conmigo, por favor, versículo 3 en adelante, Pablo les dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe ha crecido y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. De manera que ellos están sufriendo tribulación, persecución. Verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea que el padecimiento cristiano es justo y es necesario para nuestro desarrollo y para ser dignos del reino de Dios. Por ahí el libro de los Hechos dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Les decía yo que la venganza es justa, pero no de nuestra propia mano, sino de parte de Dios. Verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Eso va a pasar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y entonces noten cómo Tesalonicenses nos enseña que la venganza de Dios para aquellos que nos atribulan, para aquellos que nos hacen daño y nos persiguen, se va a dar sin duda alguna cuando Cristo venga por segunda vez. Es como si Dios los apartara de manera muy especial para que en el día del juicio Dios descargue toda su ira sobre aquellos que nos hicieron daño. Bueno, entonces en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, cuando hablamos de este ángel que tiene el incensario de oro y que se le da más incienso, que son las oraciones, para ser añadidas sobre las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, nos está queriendo decir con esto que las oraciones, todas las oraciones de los redimidos, están llegando al tope. El día está muy cerca, el momento ha llegado, y entonces todas las oraciones que se han hecho se van a responder en ese momento. De hecho, en el verso 4 se busca explicar eso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, Dios ha recibido las oraciones, es lo que nos está reflejando.
Dios ha escuchado el clamor de sus santos, el clamor de sus redimidos. La pregunta en la oración que dice: ¿hasta cuándo, Señor justo y santo, no vengas la sangre de los que nos han hecho mal en la tierra?, es respondida aquí. Versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Este evento es el contraste a lo que tenemos en el verso 3 y 4. Ahora se agarra el incensario y ya no se llena con incienso, ya no se llena con oraciones, sino del fuego del altar. El fuego siempre aparece en Apocalipsis regularmente como un símbolo de juicio. Tal vez recordarán la escena de los hijos de Aarón, cuando ellos fueron consumidos por el fuego de Dios ahí en el templo o en el tabernáculo de reunión. Bueno, y es una idea similar. El hecho de que el fuego del altar sea arrojado a la tierra nos está indicando que esas oraciones que llegaron a la presencia de Dios ahora están siendo respondidas en el hecho de que Dios está arrojando juicio sobre los que moran en la tierra. Pero ¿por qué el hermano Carlos nos dice que el séptimo sello habla de la segunda venida? Porque si ponemos atención no parece que hable en sí de la segunda venida. Bueno, realmente el asunto de la segunda venida se pone de manifiesto al final del versículo 5. Dice el versículo 5 al final: y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Pero surge la pregunta: ¿y eso qué tiene que ver? Cuando ustedes examinan a detalle esa descripción que hace el apóstol Juan en el séptimo sello, se van a dar cuenta que es una referencia a elementos que aparecen en el Antiguo Testamento, de manera muy en específico en el libro del Éxodo, cuando Dios desciende a la tierra, al monte Sinaí, muy en especial, y en ese momento hubo voces, truenos, relámpagos, y toda la tierra se estremeció. Son los mismos elementos que está usando Juan para hablar de la séptima trompeta, del séptimo sello, de la séptima copa, porque están reflejando el descender de Dios. Pero bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, estamos hablando del descender de Dios en la persona de Cristo, o sea, la segunda venida. Vayan conmigo a Éxodo, por favor, sin perder Apocalipsis 8, verso 5. Éxodo. Capítulo 19, por favor. Bueno, en el capítulo 19 lo que tenemos nosotros es el descender de Dios al monte Sinaí y al pueblo espantado por la presencia de Dios en el monte. Vamos a leer en el capítulo 19, de manera muy en especial, del versículo 16 en adelante. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, por no decir voces, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Estamos hablando del momento en el cual el pueblo de los redimidos recibe a Dios. Por eso los elementos que se mencionan en Apocalipsis como truenos, relámpagos, voces, terremoto, nos está hablando de los redimidos recibiendo a Dios en la persona de Cristo, la segunda venida. Versículo 18, todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido. Otra vez estamos hablando del descender de Dios a la tierra. El Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el fuego de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esta última frase,
todo el monte se estremecía en gran manera, es lo que Apocalipsis llama un gran terremoto. Y entonces, cuando los cristianos de Asia Menor escuchaban los elementos, relámpagos, truenos, voces y un gran terremoto, lo que les venía a la mente era ese acontecimiento en el Éxodo, cuando los redimidos del pueblo israelita reciben a Dios en la tierra en el monte Sinaí. Les viene a la mente el momento en el cual Dios desciende al mundo en el monte Sinaí. Claro que para ellos esto era un símbolo que estaban descifrando, pero lo entendían muy bien, porque ellos entendían que el séptimo sello era simplemente el descender de Dios, pero ahora en la persona de Cristo, y por el contexto del séptimo sello, para darle retribución a aquellos que le hicieron mal a sus santos. Dios regresa por segunda vez como respuesta a las oraciones de aquellos que son atribulados. Por eso oramos, ven Señor Jesús. Es la oración que aparece en el libro de Apocalipsis. Pero vean, hermanos, solo como para reforzar lo que venimos diciendo, que estos elementos que aparecen en el séptimo sello van a aparecer también en la séptima trompeta y van a aparecer en la séptima copa. Por eso nos atrevemos a decir que el séptimo sello, séptima trompeta y séptima copa están hablando del descender de Dios en Cristo, están hablando de la segunda venida. Vean conmigo, en el capítulo 10, hablando ya de la séptima trompeta, cómo se nos explica que la séptima trompeta es la segunda venida de Cristo, la consumación de todas las cosas. Capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, estamos hablando de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, llegamos a la consumación, a la plenitud de todas las cosas. Es la segunda venida de Cristo. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Bueno, aquí se nos explica un poquito, pero ya en el capítulo 11, versículo 15 al 19, es cuando se habla del toque de la séptima trompeta, y precisamente es una alusión a la segunda venida de Cristo. Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y si ponen atención, más abajo, de manera muy en especial, en el versículo 18 y 19, se explica lo mismo que estamos explicando con el séptimo sello. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, es el descender del fuego que hablábamos de el séptimo sello. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Lo mismo que dice el séptimo sello, lo mismo que dice Tesalonicenses. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Termina diciendo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí le pone otro elemento que también sale del Éxodo, que es cuando Dios arrojó la plaga de granizo sobre los egipcios. Pero el punto es que estos elementos que aparecen en el verso 19, relámpagos, voces, truenos y un terremoto, están otra vez aquí porque estamos hablando de nuevo del descender de Dios, para darle retribución a los perversos y también para darle el galardón a sus santos. Dios desciende para darle retribución a todos, para bien o para mal. Ahora, es importante notar aquí, hermanos, que no estamos hablando de la segunda venida dividida en dos o en tres partes. Estamos hablando de lo mismo, pero explicado con diferentes colores, matices, detalles, símbolos en el mismo libro. Y cuando analizamos la séptima copa, capítulo 16, por favor, verso 17, se explica otra vez lo mismo. Claro que se van a resaltar otros detalles como el juicio
de manera especial sobre Roma y sobre el Imperio Romano, pero está hablando otra vez de la segunda venida de Cristo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esa frase, hecho está, otra vez está indicando, llegó el momento, llegó la consumación. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estos elementos que se repiten una y otra vez están otra vez diciéndonos: Dios desciende a la tierra como lo hizo en el monte Sinaí. Y la gran ciudad, que era Roma, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí no se habla específicamente de todos los perversos, pero se habla del perverso de perversos, que para el primer siglo era terrible. Hablamos de la imagen de la ciudad de Roma, el imperio, el emperador, que de alguna manera siguen palpables a la fecha bajo la cobija de la religión. Pero entonces Dios ahí les va a retribuir cuando Él regrese por segunda vez. Verso 20: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esa frase aparece en el capítulo 6, cuando Cristo va a llegar. Y aparece en algunos otros textos del Antiguo Testamento, en donde se habla de la segunda venida de Cristo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, el mismo elemento de la trompeta, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Lo que es importante resaltar aquí es que los mismos elementos de relámpagos, voces, truenos, terremoto, aparecen en cada séptimo elemento, en el séptimo sello, séptima trompeta, séptima copa, lo cual nos indica que nos está hablando de la segunda venida reiteradamente. Y entonces la segunda venida va a aparecer en el Apocalipsis un sinfín de veces, con diferentes colores y símbolos. Por hoy quedémonos con la aplicación práctica para nuestras vidas. ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir tanta maldad? ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir que suframos, que los gobiernos se aprovechen de nosotros, que los injustos nos persigan, nos atribulen, nos discriminen? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir injusticia en la familia, en el matrimonio, en la iglesia? Bueno, la respuesta está aquí. Cuando Él regrese por segunda vez, Dios le va a retribuir a cada quien conforme a sus obras. Y es entonces, hermanos, que debemos poner nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo. En este mundo nunca vamos a encontrar justicia. En este mundo nunca vamos a encontrar retribución justa a los actos de los perversos. Es más, ni siquiera vamos a encontrar retribución justa a buenos actos que nosotros podamos hacer. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez, Él sí le va a pagar a cada uno conforme lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces usted no se estrese ni se preocupe pensando en que si nuestro presidente ahora va a tener mejor justicia, va a implementar una mejor sociedad, porque la realidad es que nuestra esperanza debe estar en Cristo y no en este mundo, porque el mundo pasa juntamente con sus deseos. Pero aquellos que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, hermanos, y en unos minutos iniciamos con la reflexión de este domingo. Que Dios les bendiga.